Buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos este mes de mayo en la entrevista pasando por el puerto y con estas imágenes que van a ver. Imágenes que veíamos este lunes en una triple escala que teníamos aquí en el puerto de Vigo para hablar sobre cruceros, pero también por otros asuntos de la actualidad. Hoy tenemos con nosotros aquí en la entrevista a nuestro presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Triple escala este lunes, no la única de este mes de mayo, porque ya el pasado día 1, el festivo, también tuvimos otra triple escala. Empezamos bien el mes de mayo. Sí, empezamos con 7 cruceros en este puente, en este fin de semana, y con 2 triples escalas que se juntan a otras 22 dobles escalas que vamos a tener este año en el puerto. Para esta semana, por ejemplo, ¿cuál es la previsión? Porque ya antes del verano estamos viendo que hay mucho movimiento. Sí, tenemos mucho movimiento, sobre todo aún nos queda por cerrar algunos números. Normalmente se suelen cerrar con antelación, pero este año está siendo diferente y estamos captando nuevas escalas. Tenemos 125 cruceros para este año ya en estos momentos y se acaba de ir nuestro director comercial a Copenhague a una feria de cruceros y estamos hablando de captar una o dos incluso escalas inaugurales donde la gente utilice Vigo para salir de destino, que es muy demandado, además marca la alta calidad de un puerto cuando se utiliza también para que la gente pueda embarcar, o que haya embarques. Es muy buen año, 300.000 cruceristas, muchos más incluso, y yo creo que los números no los acabamos de cerrar, es decir, yo espero que incluso superemos esos 125 y tenemos un buen mes. Luego tenemos los meses altos, que va a ser también septiembre, octubre, y algo nuevo, o sea, diciembre también está siendo un buen mes para el puerto de Vigo. También, o sea, lo bueno es que estamos teniendo cruceros durante todos los meses del año, entonces estamos estacionalizando lo que es la llegada de pasajeros. Si el año pasado a estas alturas tendríamos unos 20.000 pasajeros, este año ya llevamos más de 60.000, o sea, la diferencia es muy grande respecto a años anteriores. Este lunes, por ejemplo, teníamos a dos muy conocidos aquí en el puerto, el Sky Princess y también el Ventura, pero a un tercero, el Le Boreal, que era un crucero lujoso. ¿También somos escala para este tipo de cruceros? Entiendo que de unas características diferentes. Sí, son cruceros de unas características distintas. Este año tenemos 5 escalas inaugurales de esa compañía, que hacía muchos años que no venía. Piden normalmente exclusividad porque son cruceros que traen entre 150 y 200 pasajeros y cada uno con una temática distinta. Uno de los anteriores era la gastronomía. Vigo tiene mucho que ofrecer en gastronomía. Este crucero que hemos tenido el día de ayer era la música clásica. Luego le da mucha importancia al tema de la naturaleza. Nosotros le hemos hablado para este tipo de crucero de 150 o 200 personas, pues el poder visitar las CIES, el hacer también, porque le da mucha importancia al tema de la naturaleza, es un público muy exclusivo, a veces están fletados pues por compañías japonesas, chinas, etcétera, y lo que se hace muy a demanda lo que ellos necesitan. Parece que esto está creciendo, le llamamos cruceros boutique. Y bueno, la relación y la satisfacción que están demostrando por parte de los cruceristas y de las navieras, yo creo que augura pues unas posibilidades muy grandes y creo que tenemos que seguir ahondando en ese tipo de cruceros. Y luego yo creo que otro cambio que hemos notado es que el 80% de los cruceristas se quedan por la zona, pero ya desde Vigo no se está ofreciendo solo Santiago. Santiago, por ejemplo, está siendo un destino más de Coruña y Vigo está, el último, los autobuses iban a Tui, Bayona, a ver nuestras fantásticas bodegas de Albariño, el quedarse por la zona, y estamos empezando a hablar y explicar pues esas posibilidades que tiene también el turismo industrial con el paseo, con el Sendero Azul, que vayan conociéndolo y poder explicar nuestro puerto pesquero, poder ir explicando pues ese paseo desde transatlánticos hasta Bouzas con esa historia.
haciendo un buen itinerario con una buena explicación, son cosas distintas que interesan para un público muy especial. Después le preguntaré, presidente, sobre ese paseo, pero antes también quería preguntarle, porque bueno, veíamos estas imágenes del puerto, un ambiente muy diferente quizá al que se vivió el pasado lunes, con ese gran apagón, que nos quedamos durante más de 24 horas sin suministro, bueno, prácticamente casi sin suministro eléctrico. ¿Cómo se vivió en el puerto, en las distintas terminales? Pues me cogió justo estando en vuestra casa, en una entrevista en Radio Vigo, que después llegué ya al puerto y nos enteramos de que el apagón había sido global, y realmente fue una situación de crisis importante, que dentro de las complicaciones salió bien. Sobre todo hay que agradecer, yo creo, que a las personas el civismo que hemos tenido, pero también a los propios trabajadores del puerto. Muchísimas policías portuarios bajaron y vinieron al puerto para preguntar si hacía falta, hubo que reforzar todos los servicios. Sí, sí. Teníamos la suerte de disponer de generadores y poder tener electricidad en los edificios, pero hubo problemas con las comunicaciones. Realmente yo creo que hay que aprender mucho de lo que ha pasado, porque no sabemos cómo va a ser el futuro. Ya esta situación ha sido eléctrico, pero que el día de mañana sea un problema en las comunicaciones. Estamos haciendo ya un plan de acción de futuro. Optimista desde el punto de vista que los barcos, por ejemplo, la terminal Ro-Ro, pudieron trabajar dos barcos. Sí es cierto que estuvieron 2 barcos parados en la terminal de contenedores, pero también hay que decir que tuvo unos efectos negativos que hay que poner sobre la mesa. Efectos negativos desde el punto de vista que hubo 2 barcos de Ro-Ro que cancelaron y no vinieron al puerto de Vigo porque no sabían lo que iba a pasar. Sobre todo el no saber cuál es la situación, pues al día siguiente que teníamos 2 barcos nuevos ya decidieron no venir. No acercarse. Y nos pasó igual con un barco de contenedores, más el retraso. Pues eso hizo que en los últimos días del mes se convirtiera en un freno a la actividad portuaria. Positivo desde el punto de vista que nosotros pudimos garantizar ese servicio, pero sobre todo el poder abrir la lonja, que se abría a las 4, pero claro, realmente era complicado a las 11 de la noche. Sin electricidad, el gran problema es que muchos del pescado venía en camión o en barco. Mientras esté en el camión o el barco, conserva sus calidades y no está afectado al problema de la temperatura. El momento que lo abres, imagínate, no había compradores porque no tendrían sus cámaras operativas o no tendrían sus fábricas. Ese pescado se perdería, entonces hubo que estar esperando hasta que a las 4 de la mañana saber que iba a haber compradores para poder abrir, y luego se trasladaron, por ejemplo, 5 camiones se trasladaron para el día siguiente y no se abrieron, pero fue que tener que estar minuto a minuto, hora a hora, tomando decisiones con ese gabinete de crisis que se reunió, y ha sido un ejercicio importante, prueba superada, pero con muchos aprendizajes y una situación, yo creo, después de la del COVID, la más difícil que nos hemos encontrado en el puerto. Le iba a preguntar después de unas semanas si podían hacer balance a nivel económico, un primer balance quizás, o organizativo, en cuanto a lo mejor plazos, si no se han podido cumplir. Comentaba también de esos buques portacontenedores que no se pudieron acercar. Pues podemos decir, estamos haciendo el análisis, los números me los están cerrando, pero sí hemos notado de esa última semana e inicio un pequeño deceleramiento del puerto y una caída importante en movimiento y en volúmenes. Creemos que no solo está afectando el apagón, sino también la situación geopolítica, pues el tema de los aranceles, los avisos, está generando una inestabilidad en determinados tráficos, como puede ser granito, aluminio, tráficos que son muy significativos, y lo estamos monitorizando, pero sí hemos notado un impacto bastante importante, que lo cuantificaremos, y yo espero que en los próximos días poderlo ya tenerlo cuantificado y saber cuánto ha sido debido a la situación de apagón, cuánto ha sido debido pues, a esta situación geopolítica, porque realmente tenemos una situación económica que a veces es difícil de gestionar, casi la vivimos día a día. Bueno, mucho trabajo en el puerto, sobre todo en esa jornada aquí en el puerto de Vigo, pero también al otro lado del Atlántico, porque en estas jornadas está un representante de la Autoridad Portuaria de Vigo en un puerto pesquero en Colombia. ¿Qué está haciendo allí? Sí, dentro de la red de puertos azules de la FAO, donde Vigo sigue siendo ese centro que la está coordinando, pues estamos cada vez abriendo nuevos proyectos en todo el mundo, donde estamos asesorando a los puertos pesqueros para
que se vaya modernizando, sobre todo en esos lugares donde la situación económica no es tan ventajosa como es aquí en Europa, pues el tener unas infraestructuras y proyectos trabajando con el Banco Mundial, con el Banco Europeo, con la Comisión Europea, proyectos al desarrollo. En el caso de Colombia es una zona donde tiene un puerto pesquero, donde en ese lugar operan muchos barcos nuestros, hablamos de atuneros, hablamos de barcos, de pesquerías de ese lugar, que a nosotros nos interesa que mejoren las condiciones de esos lugares porque le da una estabilidad para nuestras empresas. Entonces estamos haciendo ese asesoramiento junto a la FAO, pero ha sido Colombia, pero estamos trabajando con Argentina, donde hemos firmado un convenio con Puerto Madryn, donde están todos los barcos de Iberconsa y de muchas compañías, Gofco, etcétera, muchas compañías nuestras que están allí. Hemos acabado de cerrar y seguramente visitaremos pronto Cabo Verde, también tenemos a empresas, pero también estamos trabajando en estos momentos con la India y parece que también va a entrar algún puerto chino. O sea, realmente lo bueno es que Vigo se está posicionando como ese puerto de referencia a nivel mundial de la pesca. Y volvemos a decir, creo que es muy importante, primero porque nuestras empresas están afincadas en esos lugares, segundo, si conseguimos mejorar las condiciones de vida de esos lugares, poner a las personas en el centro, pues vamos a reducir que la gente tenga que emigrar, la situación de las pateras, estabilidad política, creo que es mucho más importante que solo la parte económica y pesquera, por eso nosotros apoyamos, estamos trabajando con Naciones Unidas y creo que Vigo va a seguir ser ese gran referente y así seguiremos luchando para que sí lo sea. De vuelta aquí a Vigo, presidente, ya se conoce el plan que va a tener ese último espacio, ese último relleno que está enfrente al Auditorio Mar de Vigo. ¿Qué se proyecta allí? Bueno, primero nosotros, y desde que llegué a la presidencia, fue recoger un poco la demanda de las empresas que hay, hablé con toda la comunidad portuaria, con el Consejo Asesor Pesquero, donde está Arbia, Copevi, Asociación de Vendedores, Transportistas, todos los mercados y minoristas. Visité a todos los mercados y fuimos recogiendo un poco esas necesidades y realmente el proyecto que se ha planteado ahí es un proyecto que nace del consenso y de las necesidades que nos ha planteado el sector. Al final es una zona logística, sobre todo que opera en horario nocturno, sin ningún tipo de impacto visual, porque lo que se intenta es hacer como jardines y cubiertas vegetales. Y luego, pues, cómo no, había que ganar y esa zona también para integrarla dentro del paseo, del Sendero Azul, y poder hacer esa salida hacia el mar, donde la gente pueda pescar, pueda visualizar, pueda seguir ese paseo. Y lo que estamos buscando es, por un lado, poner en valor a los sectores tradicionales, como pueden ser los minoristas. En esa zona trabaja más de 500 minoristas todos los días que vienen a comprar el pescado a la lonja. Y gracias a ellos el precio de la lonja a veces es superior a Mercamadrid y se mantienen unos precios y no estamos dominados solo por las grandes superficies. Entonces, el darles valor, el decirles que tienen futuro, el que se les escuche, yo creo que es importantísimo para el puerto de Vigo. Y luego, pues otros sectores tradicionales como es las rederas, donde vamos a hacer también la nave y la zona de escuela. Allí se ubicaría. En el lado justo, en el extremo contrario. Pues la idea es ir abriendo el puerto pesquero para los ciudadanos, que la gente lo conozca y es que a mí siempre lo he dicho, me encanta cuando voy a otros lugares, puertos más pequeños, el poder pasear por esos puertos pesqueros y el poder visualizar, pues eso me gustaría que algún día pudiéramos tenerlo en el puerto de Vigo, ir abriendo esos espacios y que se integre la ciudad con una actividad y con un puerto pesquero pujante, que es nuestro gran orgullo. Pues intentemos integrarlo, pero poniendo y con unas condiciones de trabajo dignas que a la gente le apetezca continuar con el sector pesquero. Tenemos que conseguir una renovación que los jóvenes les sea atractivo y para eso es modernizando, trayendo nuevas tecnologías, haciendo un ambiente de trabajo adecuado. En la última visita que hice a Francia, algún puerto que sí lo han pensado como más turístico y creo que saca más dinero de la parte casi turística que la poca funcionamiento del puerto, te das cuenta como veías a muchos jóvenes y casi todo el mundo era francés trabajando en el pescado como algo digno. Pues eso mismo yo lo quiero para Vigo, que a la gente le apetezca y que tengamos mucho futuro con el puerto pesquero y además integrado en la ciudad, que no haya ningún tipo
tipo de impacto y que ganemos espacios y ganemos todos, que el puerto siga creciendo, pero que la ciudad también gane. Sobre esa actuación, ¿ya se conoce algún plazo de ejecución? ¿Cuándo empezaría esa obra? Pues ahora cerraremos los detalles del proyecto y estimamos que más o menos un año de duración. El proyecto, la obra son unos 8 meses, pero hay que hacer la parte administrativa, las adjudicaciones, sería un año. Es bueno seguirnos sentando con los mercados para que lo que se les haga se ajuste bien a sus necesidades y con todas las partes, y seguramente siga mejorando el proyecto. Esto no veamos al puerto ni los proyectos como algo estanco, sino son algo vivo que van a seguir sumando. Entonces estamos siempre encantados de recibir ideas. Algo que sin duda ha sumado ha sido ese paseo peatonal, ciclista también, de Beira-Mar, muy cerca de esa zona, ¿no? Pasa por allí, y que se ha inaugurado ya completamente en primavera, en el pasado mes de marzo. Balance, ¿cómo...? Sorprendidos de la cantidad de usos. A mí me encanta pasar todos los días, ver a los padres con los niños, con el patinaje, con los patinetes, con los patines o con la bicicleta. Pues espacios para niños pequeños donde es difícil tener una zona segura y llana, pues ves cómo se está utilizando. Ver a jóvenes y adolescentes utilizando como zona de paseo durante el día, yo creo que es brutal. Cada vez vemos más trabajadores que van en bicicleta o en moto o en patín para su zona de trabajo. Ha habido un cambio, la cantidad de gente que lo usa es altísimo, creo que ha quedado bastante bien, pero vuelvo a decir, no llegamos solo a ese sendero, no acaba ahí. Esto hay que seguir incluyendo nuevas zonas, seguir creciendo. Yo creo que va a ser parte de nuestra identidad y bueno, el viernes tendremos lo que es recibiremos la bandera azul y una parte muy importante, ahora vamos a posicionar carteles que van a contar nuestra historia pasada y nuestra historia actual, porque no podemos dejar que nuestros jóvenes o nuestro futuro no conozca el pasado, de dónde viene el puerto de Vigo, dónde viene esta ciudad, y que esa historia no se olvide y no se pierda, yo creo que es muy importante para que no nos perdamos luego cuando escribamos nuestro futuro. Comentaba, este viernes, esta semana, reciben esa bandera azul. ¿Dónde va a ser el acto? ¿Cómo va a ser? Bueno, el acto de izado la bandera azul va a ser en la zona central, la zona del Náutico, donde pues lógicamente un poco en la zona de inicio del sendero. Si continuamos con ese sendero, vamos hasta Bouzas, allí continúan los trabajos en ese Peiraos do Solpor. ¿Cómo avanzan? Bien, estamos en una parte, se está trabajando en el astillero para el diseño, con algunos cambios que se ha hecho de lo que es ese gran faro y observatorio submarino, que no deja de ser un reto tecnológico, y el día que lo posicionemos va a salir del astillero como una gran pieza y se va a sentar sobre el mar utilizando la bajada de mareas. Va a ser una actuación que será no solo digna de estudio, sino que merecerá la pena visualizar cuando lo realicemos. Y seguimos avanzando con la idea de que para final de año, sobre todo el primer trimestre del próximo año, antes de que empiece las actividades primaverales y de verano, pueda ya estar totalmente operativo. Pero creo que avanza muy bien el proyecto. Que vamos bien. Ahí veíamos esas imágenes de todo el proyecto. Pues muchísimas gracias, presidente Carlos Botana, por estar esta tarde aquí con nosotros en la entrevista y actualizarnos un poquito con todas las novedades del puerto. Pues ha sido un placer y es un gusto estar aquí en vuestra casa. A ustedes, muchísimas gracias por estar ahí un martes más. Recuerden que pueden ver este programa a la carta en televigo.com y también, como siempre, a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.